Los humanos no estamos hechos para morir. Con esa frase de Hannah Arendt inicia el ensayo de Massimo Recalcati, La luz de las estrellas muertas. En este ensayo, Massimo nos guía en un viaje solamente de ida en todo lo que involucra el dolor de la pérdida, de los traumas que involucra tener que cargar con saber qué pasó con alguien o algo que ya no está aquí. El milagro de ser conscientes de nuestra existencia viene con la carga de que también sabemos que inevitablemente vamos a morir. Todo lo que hayamos dejado en este mundo será nuestro legado, el cual vivirá hasta que no se nos recuerde más. Nuestra ausencia a todos nuestros seres queridos les va a afectar, pero humanamente y algo egoístamente necesitamos que sea así. Hasta que la muerte nos separe. En el casamiento simboliza la unión casi eterna de dos personas que han decidido pasar su vida juntos. Los familiares se forjan en sangre y tradiciones. Las amistades, mientras tanto, en coincidir con los desconocidos correctos en el momento oportuno. Sea cual sea la relación compartida con otra persona, todo se acaba basando en la compañía de uno con el otro. Los sentimientos compartidos de estar en una relación, así fuera platónico o romántica, crean vínculos que son capaces de perdurar toda una vida. Mas aún así, dentro de nosotros se mantiene intacto el deseo de querer que esas personas que tanto amamos nos deseen. Lo cual, a pesar de estar seguros de ello, es imposible de confirmar. Y aquí viene la pregunta, ¿realmente eres deseado? Es extraño saber que únicamente puedes estar seguro de ti mismo, de lo que piensas, sientes y eres. En ello se basa el solipsismo, la creencia metafísica que postula que una persona solo puede estar segura de la existencia de sí misma, pues todo lo demás es imposible de verificar si es real o no. Por ello, todos somos productos de tu cerebro. Jorge. Ante la realidad de que únicamente sabemos cómo somos nosotros mismos junto a la expectativa de ser valorados, Jacques Lacan, un psicoanalista de la época de Freud, propone la siguiente pregunta. ¿Puedes perderme? Claro, suena extraño, pero estas dos únicas palabras desatan una de las necesidades más primitivas de los seres humanos, el deseo de ser el deseo del otro. O, para dejar de hablar en acertijos, el deseo de ser deseado. Y claro, cómo no, ¿quién no quiere que lo amen, que lo deseen? Todos añoramos que las personas a quienes amamos tengan ese mismo sentimiento sobre nosotros. Es la expectativa de la reciprocidad, pero la pregunta se plantea en un tono más brillante. Y saben, cuando pensamos en amor, en querer, en desear, en sentir, en las conexiones que formamos con otros, lo pensamos en vida. Lo pensamos cuando ellos están entre nosotros. No es fácil pensar en la futura ausencia de una persona que está parada enfrente nuestra. Es tratar de hipotetizar la ausencia de alguien que literalmente tenemos en nuestras vidas. Pero la pregunta plantea, ¿realmente importas? La vida de otras personas está llena de otros, de desconocidos, de compañeros, de amigos, de familiares, pero la realidad es que no todos en la vida de esas personas importan para ellos. Ni aun en un cementerio seríamos capaces de llorar a todos los que descansan en sus tumbas. Por ello, una persona tiene más o menos importancia dependiendo del rol que desempeñe en la vida de otra, o que se le permita tener. Es de esa importancia en donde pasamos de ser indiferentes ante la muerte de alguien a sentirnos un poco mal, o a sentirnos horrible, o a sentirnos completamente destrozados. Solo que para este caso hay un pequeño detalle que puede cambiar la reacción con respecto a la muerte de un completo desconocido. La empatía, la habilidad de entender y compartir sentimientos con otra persona. La intensidad de esta varía de persona a persona, desde psicópatas incapaces de ejercerla hasta hiperempáticos, personas que casi que sienten de manera extrema las emociones de los demás. Dependiendo de qué tan empática sea una persona, somos capaces de sentir con menos o más intensidad las tragedias de otros, lo cual puede también ir de la mano con la cercanía. En el momento en el que conocemos más de otras personas o sus situaciones, más se nos facilita ser más empáticos con respecto a ellas, especialmente si compartimos algún tipo de similitud o si estuvimos en una situación similar previamente, o si estamos en una situación similar en general. Podemos llegar inclusive a casi que entrar en una especie de duelo con conocer el final de una persona que tal vez no conocíamos, o de la cual conocíamos muy poco, si nos llegamos a enterar sobre ella. Así como puede ser el caso igual con un grupo más grande de personas. Pero cerrando esta nota, con la empatía incluida como variable, no quita el hecho de que las personas más importantes de nuestras vidas son las que tienen un impacto mucho mayor a nosotros tanto en vida como en la muerte. A nivel personal, esta ocurrencia se daba en el canal de televisión que veía cuando era chico. Antes de iniciar la transmisión, el noticiero local pasaba los nombres de ciertas personas que habían fallecido el día anterior, junto a datos sobre los mismos. Y ni siquiera la persona más empática sería capaz de soltar una lágrima por todas esas personas si eran completos desconocidos. Desde nuestra perspectiva son meramente nombres, a pesar de que hubieran vidas detrás de esas letras. According Dex Mundi, por segundo mueren 2 personas, 2 seres completos.
con años en sus espaldas, reducidos al conteo de un número en pantalla. ¿Puedes perderme? Es una pregunta cortante y directa. ¿Soy de suficiente importancia en tu vida para que esta no vuelva a ser como antes si dejo de ser parte de ella? Es egoísta, pero de la manera más humana que puede llegar a serlo. El deseo de ser deseado también constituye el deseo de ser alguien en la vida de esa persona, de ser un pedacito. Somos el resultado de lo que entra y sale de nuestras vidas. Y es humano querer ser importante en la vida de alguien, a son de amistad, de relación o de lo que sea. Pues si no es un deseo nuestro que las personas importantes en nuestras vidas nos deseen, ¿realmente importamos en sus vidas? Si tu partida no genera una herida, si tu muerte no genera una sensación de desolación, ¿realmente importaste para esas personas cuando estabas respirando? Y claro, también está el sentimiento de desear que no lloren por nosotros, que no sufran por nosotros, que nuestra partida sea solo el final de nuestra historia, mandando el inicio de su dolor, aunque eso es básicamente imposible, al menos en mi opinión, a excepción de circunstancias sumamente específicas, por cosas que veremos más adelante. Pues la respuesta "puedes perderme" en ese caso sería un simplón sí. Y de hablar del deseo pasamos al suceso culminante de una vida. ¡Es Santa Claus! La muerte. Claro, la dureza de un fallecimiento es algo muy bien documentado, presente en básicamente todas las culturas, en cualquier cantidad de juegos, películas, series, novelas o en historias que vivimos en carne propia. Esto nos trae inevitablemente muchísimo dolor, de ahí viene un sentimiento tan profundo como lo es triste, la melancolía. La nostalgia y la melancolía vienen de la mano. Personalmente he escuchado mucho el uso de la palabra nostalgia. La he visto usada para recordar el pasado, enalteciéndolo, recordando sus cosas buenas. Algo así como recordar cómo era todo antes de la pandemia, o en el 2016, o en el 2000 y así. Pero, ¿qué es siquiera nostalgia? Bueno, viene del griego, de nostos, que significa regreso, y algia, que significa dolor. El dolor de no poder regresar. ¿Saben? El problema de glorificar al pasado es que estamos glorificando un lugar que ya no existe, que no volverá a existir. ¿Recuerdas esa calle de tu niñez a la que llevas a jugar con tus compas, o esas noches a jugar a Among Us como pelotudo, o de jugar al PES en una consola que tenía más años que la Ninja Mal? Pues todo eso ya no existe. Habrán ciertas similitudes entre el pasado y el presente, pero no será lo mismo. Habrán diferencias que son marcadas por el paso del tiempo. La tiendita de tu barrio ya no tiene los mismos estantes ni la misma cajera. Tus amigos han crecido contigo, ahora algunos ni siquiera viven cerca. Si juegas a Among Us con tus amigos ya no tiene el mismo sentimiento habiendo ya pasado el tiempo. Algunos ya están en la universidad o trabajando o hasta casándose. Los momentos que buscas revivir son irremediablemente irreplicables debido a que son dependientes de todo lo que te rodea, desde las circunstancias hasta el entorno. Cualquier intento de replicar los sentimientos o los momentos antes vividos se convertirán en nostalgia, en el dolor de no poder regresar. Recalcati menciona en su ensayo la existencia de dos tipos de nostalgia, la nostalgia añoranza y la nostalgia gratitud. Primero, la nostalgia añoranza. Esta es definida por el deseo de volver. Como te mencioné anteriormente, ese deseo de volver al pasado, a lo que ya no existe. Eso es lo que destaca la nostalgia. Pero a la nostalgia añoranza. Es una sutileza pero que cambia completamente nuestra percepción y sentir de la nostalgia. Ahora, este tipo de nostalgia nos ata al pasado, no solamente lo recordamos, pero al observar el pasado deseando volver a él, estamos condicionándonos a pensar en volver a cómo todo era antes como un remedio del dolor. Pero este remedio evidentemente es inexistente, pues nuevamente el pasado es pasado, o como diría Comando Tiburón, pasado pisado, la comedia acaba de revivir, el pasado no lo puede hacer. Bueno, su contraparte es la nostalgia gratitud. Esta se caracteriza no por ver al pasado con deseo de volver, sino con la aceptación de lo que pasó, con cierto agradecimiento a las cosas buenas que llegaron con dicho pasado, no obviando, pero aceptando las cosas no tan buenas. Viendo así, el deseo puede tener dos caras.
Un deseo regresivo que busca regresar al pasado, cuando en realidad lo único que se puede conseguir en intentar hacerlo es crear figuras que funcionen como mímica a lo sentido en este tiempo. Pues puedes hacer mímica del pasado, pero por más que quieras no se puede volver a él. Así como un deseo progresivo que busca avanzar hacia lo desconocido, desear atravesar ese mar de incertidumbres que conlleva ser una persona, experimentar, sentir, vivir en su máximo esplendor. Recalcati usa la Odisea de Homero para ilustrar la nostalgia y añoranza. Describe a Ulises, el personaje principal de la historia, viendo fijamente hacia la nada, deseando regresar a su tierra natal, Ítaca, la cual está perdida en el vasto azul del mar. Para Ulises, la imposibilidad de volver es una tortura, la cual se mezcla con su deseo de muerte. Es el impulso hacia un pasado inolvidable y al mismo tiempo la imposibilidad de recuperar su existencia. Mientras es una novela de la cual honestamente en mi vida había escuchado hablar para explicar el otro tipo, así que para ilustrarlo mejor, lo ejemplificaré con esta escena de la película Ratatouille. En esta, Remy, la rata cocinera, junto con su familia Maná o grupo de ratas, toman los roles de cocineros del restaurante de Gusteau, pues todos los demás habían renunciado. El caso, eventualmente cocinan un plato de nombre Ratatouille para entregárselo a Antonego, un crítico de comida y del arte culinario. Este, cuando prueba el plato, es transportado al pasado, a cuando era un chico y su madre cocinaba para él, recordando tanto la calidez del trato de su madre como el sabor de su comida. Aquí, Ego es sumergido al recuerdo del pasado, pero no con su deseo inherente de replicar ese sentimiento. Tampoco siente la necesidad de volver o deseo de querer regresar a aquel tiempo, sino que al degustar del plato es capaz de apreciar aquella belleza, lo despreocupado de su niñez sumado al amor de su madre. Sí, vincula el plato y su sabor a sus años más jóvenes, pero trae consigo el recuerdo, el aprecio junto a la cocina de su madre en un plato cuya existencia es un portal a un recuerdo tan dulce e importante de su infancia. Luego de probar el plato no está deprimido, pero agradecido, deseoso de seguir degustando más, transformando su pasión culinaria en no solamente un trabajo, pero en una pasión. En este caso, el retorno del pasado no oprime la vida, no reclama su vuelta hacia atrás, no provoca añoranza. Es más bien el mundo el que adquiere ahora un nuevo color. Es una iluminación que no entristece la vida. No tiene nada que ver con la compulsión por recordar el pasado que aflige al melancólico, sino que aparece como una verdadera visitación del pasado que confiere un nuevo sentido a la vida. El luto tras la muerte se viste con una tristeza profunda. Los tonos de los colores se vuelven pálidos. Si quiere estar presente se siente pesado. La partida de la persona que amamos se sella en piedra luego de que su cuerpo sea enterrado 6 metros bajo tierra o su cuerpo sea convertido en cenizas. Sentir culpa, que pudimos haber hecho más, dicho otras cosas, haber sido más, son pensamientos que caen sobre nosotros como una tonelada de piedra. El arrepentimiento de que esa persona se fuera sin que supiera cuán importante fue en nuestras vidas puede hacer que el sentimiento de desgracia se convierta en arrepentimiento. Y el arrepentimiento es algo muy difícil de borrar. Saben, la nostalgia y el duelo van mano a mano, pero van aún más mano a mano la nostalgia junto al arrepentimiento. Lidiar con este último hace de tu camino hacia la aceptación algo más largo de lo que debería ser. Porque ya no solo lidias con la partida de alguien o algo cercano, sino con la culpa de creer que pudiste haber hecho más o de diferente forma, del tan típico y sí. El momento en el que esos y sí golpean nuestra mente, entramos en un riesgo serio de evadir el trabajo del duelo, en cambio causando su cronificación, como le llama Recalcati en su ensayo. Esto se da debido a que la muerte de una persona importante deja un hueco en nosotros. A este hueco de aquí pongámosle vacío ausente, efectivamente soy muy creativo. Lo que sucede es que la partida de dicha persona nos fuerza a hacer algo subconscientemente con ese vacío, ya sea dejarlo abierto, cerrarlo o llenarlo. Muchas personas dejan ese vacío abierto sin darse cuenta. Las emociones del momento pueden evocar en la negación del duelo mediante un nuevo odio hacia uno mismo, odio hacia la persona fallecida o lo opuesto, se idealiza a la persona. Esta cronificación del estado emocional puede ser a su vez complicada de manejar, inclusive si una persona intenta ayudar, ya sea un psiquiatra, un amigo, un terapeuta o quien sea, suele surgir un sentimiento que se resume en una frase, tan común en nuestra existencia: no lo entenderías. Pues claro, ¿cómo podríamos llegar a entender el dolor de alguien que ha perdido una persona de las que más amaba? Esto se denomina angustia melancólica. Esto es como la negación de las conocidas 5 etapas del duelo,
pero es una negación que ocurre antes del duelo, usualmente, ya que su principal consecuencia es evitarlo. La cosa es que actualmente la mayoría omite que las 5 etapas ni siquiera eran para el duelo de quienes viven posterior a la muerte, sino de la persona que está muriendo. La autora del libro de donde salen esas etapas literalmente expresó su preocupación por cómo eran interpretados sus trabajos, ya que crean una falsa expectativa de un transcurso lineal del duelo, cuando perfectamente puede no ser así. Cerrando esta nota. Lo que ocurre con esta negación es que se puede prolongar indefinidamente, pues la culpa, el odio y la idealización son muy fuertes, nulan nuestros pensamientos, secuestrando nuestro estado de ánimo por lo que pueden ser años. Luego está la segunda opción, llenar el vacío, reemplazar el lugar que ocupaba esa persona con otra cosa. A esto se le llama negación maníaca, pues se caracteriza por el intento de olvidar e ignorar que un vacío siquiera se formó. Es una forma de evasión fascinante, pues suele tener la reacción opuesta a la respuesta de dejar la herida abierta. En este caso, la persona trata de llenar ese hueco, ya sea con actividades que ponen en peligro constantemente su integridad física, de manera completamente ilógica, o en general intentan de cualquier manera evitar siquiera recordar el pasado con esa persona. En este caso, la herida se mantiene abierta, pero camuflada. En ambos casos, el resultado es el mismo. La herida se mantiene abierta, el duelo se evita y las consecuencias, tanto emocionales como a nivel de comportamiento, son notorias y preocupantes. Pero existe la tercera opción, cerrarla. O mejor dicho, dejar que cicatrice. El duelo vamos a definirlo como el proceso que ocurre entre la muerte de la persona, el objeto, la relación o lo que sea suficientemente significativo y la aceptación. Ahora, el duelo y el trabajo del duelo son cosas distintas. El duelo es la reacción psíquica y emocional ante el trauma de la pérdida. El trabajo del duelo, acorde a Recalcati, es un trabajo de elaboración psíquica capaz de lograr una separación efectiva de lo perdido. Freud decía que el duelo tenía un final y que se acababa cuando el sujeto era capaz de cambiar el propósito de lo que él llamaba líbido, o sea su energía vital, hacia otros propósitos, y que con ello llegaba casi que un olvido de lo que nos había abandonado. Freud es probablemente la figura más popular relacionada con la psicología. Conforme más evoluciona nuestro entendimiento sobre nosotros mismos, más somos capaces de elaborar, extender, refutar o darle un giro a ideas que teníamos previamente. Si algo hemos llegado a entender más sobre el duelo, es que sus consecuencias nos acompañan durante gran parte o toda nuestra vida. El trabajo del duelo es de lo más personal que existe en este mundo. Es nuestro único recurso psicológico disponible para enfrentar algo tan doloroso como la muerte de un ser querido, o el final de una relación, o lo que fuese. Pero el concepto puede ser vago. Recalcati en su ensayo menciona que este ha de iniciar con la aceptación de que no hay un duelo sin dolor, el cual es necesario. Posterior a ello nos da principalmente ejemplos de cómo se ve un duelo entre comillas exitoso, pero todos los ejemplos que este da tienen algo en común: la aceptación de que la cicatriz es imborrable y que ese vacío que nos dejaron nunca se podrá llenar ni ser ocupado por otra cosa, mas aún así nunca abandona nuestra memoria. Recalcati menciona unos 3 tipos de memoria en su ensayo: la memoria archivo, la memoria espectral y la memoria del futuro. Efectivamente, no me escucharon mal, memoria del futuro. La de archivo se asemeja a una memoria de bodega, donde guardas información y cuando la necesitas sale a la luz. Algo así como si te preguntara cómo se ve un lanzaguisantes. Tu mente va a usar tu recuerdo de un lanzaguisantes oculto en tu memoria para mostrarte, pero no es como que tuvieras siempre presente la imagen de un lanzaguisantes en tu vida, en tu día a día. Sería, la verdad, un toque extraño. La espectral se asocia más a recuerdos involuntarios, usualmente asociados con traumas, como los que un soldado puede llegar a tener cuando confunde el sonido de fuegos artificiales con los de balas o explosiones. Mientras la del futuro se basa en el hecho de que la memoria no debe ser confundida con algo que únicamente guarda lo que ocurrió en el pasado, sino que tanto nuestra interpretación y recolección de eventos pasados afectan constantemente nuestro presente y futuro. Con esta lógica podemos usar el pasado para construir nuestro universo. Algo así como cuando la luz que emitía una estrella ya se apagó, pero que sigue existiendo a pesar de que ya no exista la estrella que la emita. La muerte de una estrella. Un suceso cósmico que ha de ocurrir aquello que da luz al universo. Lo inevitable de la muerte es incapaz de escapar inclusive a aquello que no está vivo, paradójicamente. Aquello a lo que llamamos muerte comúnmente se refiere a la finalización de nuestra vida, cuando nuestro cuerpo deja de funcionar y nuestra conciencia es incapaz de habitarlo por más tiempo. Lo aplicamos de igual manera a los seres vivientes, a los planetas, así como a las estrellas. En su raíz, la muerte no es más que un final. Más curiosamente, no un final
total. La materia no se destruye, solo cambia. Durante los últimos años de vida de una estrella, esta pasa a convertirse en un gigante rojo, para pasar un poco después a convertirse en una enana blanca, dependiendo de su tamaño, donde la estrella ya se considera muerta. Ella seguirá irradiando luz durante un tiempo, hasta que sea imposible que los átomos dentro de ella sigan haciendo fusión, apagando la estrella por completo, haciendo que se desvanezca de nuestra vista, camuflada con el negro del espacio. La luz que estas estrellas emiten suele tardar miles de años en alcanzar nuestra pequeña roca hogar, muchas veces cuando ya se han apagado. Aún así somos capaces de observar su luz, aunque no con ojos desnudos. Recalcati compara la luz de las estrellas muertas con el recuerdo de nuestros seres queridos. Como los recuerdos, las enseñanzas, los sentimientos de ellos nos acompañan sin estar ellos ya presentes, a modo de un faro que nos guía en nuestro camino. El dolor que conlleva un estado melancólico deja de ser un dolor siempre presente. Nuestra energía vital o líbido, como le llamaba Freud, se destina a otras cosas. Avanzamos, continuamos con nuestras vidas con la aceptación de la muerte de quien amábamos. Su recuerdo puede traer aún lágrimas o dolor, pero la angustia, el arrepentimiento y la melancolía ya no son parte principal de ese recuerdo. La gratitud por lo que alguna vez fue su presencia en nuestras vidas, la admiración por todo lo que lograron y nos enseñaron, la calidad de su recuerdo, todo ello reemplaza lo que alguna vez fue una sensación profunda de tristeza, angustia, desolación y depresión. El duelo es permanente. El trabajo del duelo varía dependiendo de la persona y su cercanía con los que nos ha abandonado. Puede ser duradero o puede ser relativamente rápido en comparación. Puede durar meses así como puede durar años. Irónicamente, el universo está lleno de estrellas apagadas. Su luz es el recuerdo de lo que fueron. Recalcati cierra el ensayo con una anécdota. Un querido profesor suyo, en sus últimos días de vida, le dijo a sus estudiantes que lo llevaran con ellos. Se puede confundir lo que dijo con los delirios de un alma que sufre con el castigo de un cuerpo que ha dejado de funcionar correctamente. Pero lo que interpreta Recalcati es el deseo del profesor de que se lleven con ellos lo que él fue, lo que les enseñó, lo que admiran de su persona, ser ese pedacito de sus vidas que él había ocupado en vida, vivir en ellos, mediante ellos, sus manerismos, costumbres, conocimientos, todo ello estará presente luego de que él fallezca. Y así, tras una vida larga o corta, finalmente nos apagamos. Nuestra muerte, ya sea marcada por la tragedia o por un final tranquilo, acaba llegando por igual, con el mismo resultado. Lo que se quede de nosotros aquí será lo único por lo que nos recuerdan a largo plazo. Ni nuestros lujos ni nuestros caprichos quedarán en la memoria de quienes nos dicen adiós. Serán nuestros actos, nuestros recuerdos, los momentos que compartimos con quienes importan. Cualquier hipotética es meramente una forma de alucinar con algo que ya es imposible de cambiar. El deseo de ser deseado acaba siendo el deseo de tener un impacto real en vida y en muerte, de ser la luz de otras personas, de ser quien la recibe y de ser parte de este universo en el cual es tan fácil perdernos en la oscuridad cuando no estamos cerca de otros. Pero si algo me ha enseñado estos meses que estaba aprendiendo del tema, es que hasta las estrellas que hace tiempo se apagaron son capaces de darnos luz, inclusive en los momentos más inesperados. El duelo se puede librar con relaciones, con amistades, con personas, con mascotas, no únicamente con personas, a pesar de que ese último fuera el foco principal del video, para ilustración principalmente. De igual manera, este no tiene un transcurso lineal. Tras la aceptación podemos volver a recaer en un tipo de nostalgia y añoranza, o en una forma de evasión o alucinación mencionada o no mencionada en el video. También existe la posibilidad de idealizar a personas que en un pasado fueron abusivas o malas, pues el duelo se puede librar con personas que fueron importantes. E importante no significa necesariamente bueno, aunque suelen venir con el mismo tipo de comportamientos con respecto a la negación y demás. El duelo es propio de cada persona, así como el trabajo del mismo. Al final no soy psicólogo, me interesa la psicología, la filosofía, lo social, entre muchas otras cosas. Pero al final solo soy un desgraciado al que le gusta investigar sobre temas para luego compartirlos con ustedes. Tampoco estoy diciendo que sí o sí el duelo se reduce a únicamente a lo mencionado en este video, es más un ensayo exploratorio que otra cosa. Aunque reconozco que puede ser muy útil para llegar a entender el duelo, así como sus implicaciones. Abajo dejaré mis referencias y recomendaciones si quieren aprender más sobre el tema, o sea en la descripción, weón. Soy UserNix, suscríbanse, háganse miembros y denme plata, por favor. Cuídense y nos vemos en el siguiente video. Chao.